Hola, soy Mercedes Arias y te doy la bienvenida a la charla del día de hoy. Es sobre Jacinta, la pastorcita de Fátima. Se conoce mucho más sobre Lucía porque es quien quedó viva, pero Lucía escribe sus memorias que son maravillosas y inicia contándonos de quién era su prima Jacinta o Jacintita, porque tenía realmente 7 años cuando se dieron estas apariciones, y la primera fue un 13 de mayo de 1917. Así que arrancando ya, sigo con la cantaleta. Si no te has suscrito, a Alma en Diálogo, hazlo ahora, la pestaña está abajo, y te pido de verdad tus comentarios para saber qué otro tipo de charlas te gustaría que pusiera aquí. Y estoy súper segura que la información que te estoy compartiendo no la conoces. Si eso es así, compárteme qué fue lo que más te gustó. Ok, aquí arranco y voy. Empieza Lucía diciéndonos que Jacinta, su prima, le resultaba antipática, que era súper mandona, pero que también era una niña muy dulce, que cuando el juego que más les gustaba jugar era uno que se llamaba Chinas, que no sé qué es, y otro que se llamaba Botones, que el que gana como que le arrancaba los botones de la ropa al otro y se quedaba con los botones. Entonces Lucía casi siempre perdía y la otra le ganaba y tenía que coser los botones antes de llegar a su casa porque le iban a regañar. Entonces vivía en el mismo pueblito, en Ajustrel, que es en lo que era la comunidad de Fátima en Portugal, y Lucía era mayor que ellos, y Jacinta y Francisco Marto eran sus primos hermanos y eran menores y a veces se los encaletaba. Entonces ella tenía que eh, ir y cuidarlos, estarse con ellos. Y bueno, era algo como que le gustaba mucho. Dice que a Jacinta le encantaba bailar. Y bueno, aquí voy a dar lectura a algunas de las cosas que escribe Lucía en sus memorias. Dice: no sé por qué tanto Jacinta como su hermano Francisco sentían por mí una gran predilección y me buscaban casi siempre para jugar. Entonces habla de que para que le devolviera sus botones, Lucía le decía que ya no iba a jugar más con ella, y como la querían tanto, entonces le devolvía a Jacinta los botones. Dice: un día que jugábamos en casa de mi padre, me tocó a mí mandarle algo así como que uno jugaba a la botella, estaban jugando un juego que mandara a decir cosas, y Lucía le dice a Jacinta: bueno, te toca, ve donde mi hermano y bésalo y abrázalo. Y dije: no quiero ir donde tu hermano, prefiero en ese crucifijo que está en la pared. Y entonces Lucía les colgó el crucifijo de la pared y la otra besó y abrazó el crucifijo. Entonces llega la hermana, Lucía tenía unas hermanas mayores, una que era costurera, y llega ahí y los ve con el crucifijo en el piso y que el otro lo tenía, y los regañó y se los quitó. Entonces súper los regañó y ellos se fueron afuera al patio, las tres, a seguir conversando. Y le dice Jacinta, le pregunta a Lucía: oye, ¿y él por qué está en la cruz? ¿Qué fue lo que le pasó? Y le dice: porque murió por nosotros, cuéntame cómo fue. Y dice que cuando ella le empezó a contar a Jacinta, pues de la muerte de Jesús, eh, dice que se puso súper triste. eh, Al oír contar los sufrimientos de nuestro Señor, la pequeña se enterneció y lloró. Muchas veces después me pedía repetírsela. Entonces lloraba con pena y decía: pobrecito nuestro Señor, yo no debo cometer ningún pecado, no quiero que nuestro Señor sufra más. Entonces, a ella también más adelante le piden a Lucía que sea como la catequista de los primitos, que les enseñe cosas de Jesús, y ella lo va haciendo. Y un día la pone la hermana, estaba haciendo una ropa, creo que era la fiesta del Corpus Christi, y la disfraza a ella de angelito y le dice: porque a Lucía que va a ver a Jesús, y a Jacinta: yo quiero verlo, yo quiero verlo. Entonces le hacen su disfracito y le dan unas canastas de flores para que le echen flores a Jesús, que era la hostia consagrada. Y Jacinta no tiró ni una flor porque dijo que nunca vio a Jesús, que no. Entonces ahí le explicaron que Jesús vivía en la hostia, y ella le llamó siempre, tanto ella como Francisco, su hermano, le llamaron el Jesús escondido. Entonces pasa el tiempo y la mamá de Lucía tenía un rebaño y la manda a que le cuide las ovejas. Entonces eh, Jacinta estaba dándole a su mamá que: ay, por favor, déjame ir con Lucía, déjame ir con Lucía.
Y la mamá se negaba, pero tanto dio, que le dio también unos rebaños para que los acompañaran. Entonces, en una de estas, ellas bueno, las instrucciones que le habían dado era que tenían que cuidar a las ovejas y que tenían que hacer un rosario. Entonces, ellas, para tenerlo fácil, eh, eh, de sus meriendas que les daban, le echaban todas las migas a las ovejas ahí donde ellos estaban jugando, ahí alrededor, para que las ovejas se quedaran cerquita de ellas y no tenían ni que corretearlas. Entonces, también les habían dado por instrucción que tenían que hacer un rosario. Entonces ellas cogían el rosario y entonces empezaban, Ave María, Ave María, Ave María, Ave María, Padre nuestro, Ave María, Ave María. Lo mencionaban así, no es que decía, Dios te salve María. Y así lo terminaban rapidísimo y podían seguir jugando. Y esa era... eso era así como pasaban su pastoreo. Entonces, dice, a las ovejas nos las ganábamos a fuerza de distribuir entre ellas nuestra merienda. Por ello, cuando llegábamos al pasto, podíamos jugar tranquilos porque ellas ya no se apartaban de nosotros. Dice que, pues aquí repito que a Jacinta le encantaba la música y si había otros pastores por allá que estaban tocando, cantando y enseguida se ponía a bailar solita, que le encantaba. Entonces dice que a Jacinta también le encantaba jugar con los corderitos, los chiquitos, los besuqueaba a todos y que al final del día, cuando tenían que regresar a sus casas en Ajustre, se lo llevaba acá atrás al hombro cargando el corderito para que no se cansara. Nos cuenta también de la primera aparición, eso que pues ya dije, porque fue el 13 de mayo, Jacinta tenía 7 y eso fue en una propiedad. Ese día les tocó llevar a las ovejas a pastorear a una propiedad del papá de Lucía que se llama, el sector se llama Cova de Iría. Entonces, de hecho, y aquí hago una digresión, la mamá cuando ya se enteraron de que estas apariciones estaban teniendo lugar, llegaba mucha gente a ese lugar. El papá de Lucía tenía sembradas papas, perdieron económicamente porque la gente empezó a pisotearle las papas para estar en las apariciones, perdió el cultivo. eh, no fue fácil para la familia. La mamá de ella le dijo que le iba a dar escobetazos si no se retractaba, no les creían. Y la verdad que en un pueblo chico que se empezó a llegar a gente y gente a diría, pues el papá para las finales tuvo que ceder el terreno como a la comunidad, porque la Virgen había pidió mal momento que ahí se hiciera la capilla y todo. Pero bueno, regresemos a Jacinta con las apariciones. Entonces, primero se les aparece pues el ángel de Portugal, les da la comunión, el trueno que escuchan, y estoy moviendo el cassette para adelante para hablarles un poquito desde la personalidad de Jacinta, porque de las apariciones se conoce bastante. Entonces, la Virgen les dice que tienen que hacer sacrificios para salvar a los pecadores y le muestra a ella el infierno y ella se le queda aquí en el chip que tiene que salvar a los pecadores, que tiene que salvar a los pecadores. Entonces, eh, hay unos niñitos que son pobres de un pueblo cercano a Cobadiría. Entonces los niños llegan por aquí y ella les da la merienda a los niños. Y dice, coge. Y que entonces le quita también la merienda a Lucía y a su hermanito Francisco. Y dice Lucía que pasaron un ayuno terrible, fue forzado porque ella siempre iba regalándoles toda la comida de que vamos a hacer esto, vamos a pasar hambre por los pecadores y que un día que tuvieron que comerse unas bellotas y unas aceitunas verdes que no había más, y el hermano encontró unas como maduras, unas bellotas, y le comete este que no, voy a comerme las amargas por los pecadores. Dice, eh, entonces como la Virgen le dijo que hiciera penitencia por los pecadores, dice Jacinta, dice, la señora nos dijo que rezáramos el rosario e hiciéramos sacrificio por la conversión de los pecadores. Y ahora cuando recemos el rosario tenemos que rezar los Ave Marías y el Padre Nuestro entero. ¿Y qué sacrificio podremos hacer? Dice, vamos a darle nuestra comida a las ovejas y haremos el sacrificio de no comer. Entonces la primera vez que hicieron un sacrificio, dieron su comida a las ovejas, después se la empezaron a dar a esos niños que se les parecían. Una vez dice que le ofrecieron a la mamá de Lucía un pasto cerca de un lago, pero era súper lejos, ellos ya no pudieron regresar porque llevaban merienda, pero no comían, entonces no tenían comida para todo el día y tenían esta sed horrible. Entonces, Jacinta les dijo, bueno, ofrezcamos nuestra sed para la conversión de los pecadores, pero Lucía estaba muerta de la sed y fue a una casa
y entonces una señora les dio pan porque ya no tenían la comida, se la habían dado a las ovejas o a los niños, y la señora les dio una jarra con agua, y Jacinta le dijo no. Entonces volteó Lucía misma la jarra al piso en el campo donde estaban, y entonces, bueno, iban a pasar la sed para la conversión de los pecadores, es un sacrificio. O sea, cuando uno ve que niños tan chiquitos captan lo que es hacer un sacrificio para que otro gane algo, creo que estamos caminando. De verdad, poder entender a los 7 años cómo podemos ayudar a ganar el cielo a otros a punta del sacrificio que uno haga, eh, nos pone a pensar. Dice, Jacinta parecía insaciable practicando sacrificios. Un día uno de nuestros vecinos ofreció un campo para apacentar nuestro rebaño, estaba lejos, nos encontramos en pleno verano, ese fue el día que les dije que le hacía un sol horrible, y dice, di la jarra a Francisco y le dije que bebiese. No quiero, respondió. Francisco fue el primero que dijo que no iba a beber. ¿Y por qué? Quiero sufrir por la conversión de los pecadores. Bebe tú, Jacinta, decía Lucía. No, también quiero ofrecer el sacrificio por los pecadores. Entonces, Jacinta había tomado tan a pecho el sacrificio por la conversión de los pecadores que no dejaba escapar ninguna ocasión. Entonces, el día ese que echaron el agua al piso, a Jacinta le dio un dolor de cabeza horrible. Entonces, estaban deshidratados y empezaron los grillos a cantar como era natural. Ella estaba debilitada, y entonces le dice al hermano, dile a los grillos que ya se callen, que tengo dolor de cabeza. Y Francisco le dice, yo no quiero ofrecer tu dolor de cabeza por los pecadores. Y que, ok. Dice que Jacinto dijo que sí, diles que sigan cantando, pero que se agarrara la cabeza y que dile que sigan cantando, que lo ofrezco por los pecadores. Pero ella le decía a Jesús, estoy ofreciendo esto por la conversión de los pecadores. Entonces, no solamente por la conversión de los pecadores, también la Virgen le dijo que ofrecía también sacrificios para reparar su inmaculado corazón, que también hiciera sus sacrificios por el Papa de ese entonces. Entonces, él le dijo un día a Francisco, ¿y tú le has dicho a Jesús que estos sacrificios es por su amor? Sí, le decía yo. Si yo le decía que no, dice Lucía, si yo le decía que no, entonces decía Jacinta, entonces se lo voy a decir yo. Y juntando las manos y levantando los ojos al cielo decía, oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Entonces a los chiquillos los cogen presos, se los llevan a una cárcel en Uruem y los empiezan a asustar y ellos oyen cuando obviamente los carceleros lo estaban diciendo en alto para que ellos oyeran que sí, los vamos a freír a estos niños, no sé qué, a estos pastores. Y ella estaba súper asustada que la iban a freír, pero ella lo que más le dolía que no iba a poder, que se iba a morir sin ver a su mamá porque iba a ser una niña frita. Dice, ni tus padres ni los míos vienen a vernos, no les importamos. No llores, le dice Francisco, ofrezcámoselo a Jesús por los pecadores y también al Santo Padre y en reparación de los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Y con lágrimas decía, al menos yo quería ver a mi madre, y con las lágrimas bañándole la cara, las manos y los ojos, y levantando los ojos al cielo, hizo el ofrecimiento. Oh mi Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores. Entonces dice que Jacinta se quitó una medallita que tenía puesta, que tenía guindada, se la dio a otro de los presos que estaban ahí. El preso la puso con un clavo en la pared y los puso a rezar rosario. Había otro preso que tenía un acordeón y que se puso a tocar y la cargó y bailaba con ella porque a él le encantaba la música. Pero ya después cuando sale un momento más adelante era algo que tanto le gustaba, que dijo, no, ya no voy a bailar más. ¿Y por qué no vas a bailar más? No, porque también lo quería ofrecer. Ella buscaba todo aquello que a ella le diera placer ofrecerlo por los pecadores. O sea, yo creo que esto es algo que para uno es muy difícil hacer, pero ellos habiendo visto a la Virgen y la Virgen habiéndole pedido, necesito tu sacrificio y tu penitencia por la conversión de los pecadores y habiendo visto el infierno y habiendo sabido los secretos de Fátima, eso les habría dado una fuerza especial. Y es en Fátima donde la Virgen, cuando se aparece y le preguntan cómo te llamas, él le dice, soy Nuestra Señora del Rosario.
y les pedía que rezaran el rosario. Estamos en el mes de mayo, esa es la gran petición de la Virgen, que recemos el rosario. Entonces dice, después de las apariciones, iba mucha gente buscándolos al pueblo, ella no quería que la gente le hiciera preguntas, no quería ser como el centro de atención, y también eso lo ofrecía como, como penitencia. Ella cae enferma, es la época de la Virgen le llega a decir que se los va a llevar al cielo a ella y a su hermano Francisco. Francisco muere antes, es el momento, recordemos aquí cuando hubo la pandemia, pero es el momento de lo que llaman la peste española en Portugal, la población en Europa se diezmó, y a Jacinta la Virgen la viene y le dice, se le aparece a ella sola, que va a morir sola, que va a morir en un hospital. Y bueno, ella dice a la Virgen que bueno que lo acepte, que lo hace por los pecadores. Eh, entonces la Virgen se le aparece y le dice que no va a venir, voy a venir a buscar a Francisco primero para llevarlo al cielo. Cuando estaba en su casa, porque Francisco muere en la casa de ellos de Ajustrel, ella un día que la mamá salió, quería, muchas ganas tenía de ir y compartir con su hermanito, pero dice, voy a ofrecerlo y no voy a ir con él para ofrecerlo a la Virgen. Finalmente, pues Francisco muere primero y Jacinta muere en el hospital solita, y la Virgen sí se le aparecía ahí. Dice, Nuestra Señora me ha dicho que voy a ir a Lisboa, a otro hospital, que no volveré a verte, Lucía, ni a ti ni a mis padres, y que después de sufrir mucho moriré sola, pero que no tenga miedo. Ella me irá a buscar para llevarme al cielo. Entonces, dice ella que le mandó mensaje. De Lisboa me mandó todavía decir que Nuestra Señora ya la había ido a ver, que le había dicho la hora y el día en que moriría y que me recomendaba que fuese muy buena. Ella, Lucía, va para Lisboa, a ese hospital, en enero 21 de 1920, y ella muere el 20 de febrero de ese año a las 10:30 de la noche. Mucho que imitar en un alma tan joven que conoció todo y que escogió decir que sí y hágase en mí. Gracias por escucharme, por quedarte hasta el final. Te pido que lo compartas. Recuerda que te pedí un comentario y si no lo has hecho, te suscribes al canal. Que Dios te bendiga.